Hola, buen día, aquí Juan. En esta oportunidad vamos a desarrollar un proyecto estructural utilizando el software Revit, ¿sí? Sabemos que Revit es uno de los softwares principales para lo que es trabajos y proyectos desarrollados bajo metodología BIM. Por tanto, en este caso vamos a hacer el inicio de un proyecto estructural, ¿cierto? A partir desde acá, del menú Archivo, Nuevo, Proyecto. Y en este cuadro de diálogo podríamos utilizar algunas de las plantillas que aparecen aquí por defecto. Sin embargo, yo prefiero buscar una personalizada, ¿ya? Y de partida, por ejemplo, podríamos trabajar con, en este caso, desde la carpeta Español Internacional, y desde aquí tenemos varias plantillas disponibles para nuestro desarrollo de proyectos bajo metodología BIM. Dentro de este grupo de plantillas tenemos 3 plantillas estructurales. Si se fijan, nos aparece la plantilla Structural Analysis Default Metric, ¿cierto? Que es la que podríamos utilizar generalmente como una plantilla estructural con vistas tradicionales, digamos, ¿sí? Luego tenemos la siguiente, que si se fijan, la diferencia es que al final dice Up. Eso significa que viene configurada con vistas que miran hacia arriba, es decir, vistas de cielo reflejado, ¿cierto? O vistas de techo. También tenemos otra plantilla estructural que viene con ya un estándar canadiense, así que en este caso no nos corresponde. Para este ejemplo voy a utilizar esta plantilla Structural Analysis Default Metric. Puede ser español o puede ser bajo otro estándar, no hay problema, ¿sí? Entonces luego le damos a abrir. Ok. Una de las primeras particularidades que podemos observar dentro de esta plantilla es que ya las vistas que nos aparecen en el navegador de proyectos, ¿cierto? En el Project Browser, son vistas estructurales. Entonces, como podemos ver en la paleta del navegador de proyectos al lado izquierdo, en la parte izquierda inferior, nos daremos cuenta de que ya aparece el grupo de vistas de plano estructural. Otra observación que podemos realizar es que también nos aparecen las vistas analíticas, vistas para el nivel 1, vista para el nivel 2 y la vista 3D del modelo analítico. El modelo analítico va a representar la versión simplificada del modelo BIM, en este caso el diagrama de cuerpos libres que luego podríamos utilizar para exportar a software de análisis estructural y desarrollar los cálculos respectivos. Entonces, de esta manera damos inicio a un proyecto estructural, ¿cierto? O a un proyecto BIM basado en una plantilla estructural utilizando el software Revit. También podemos apreciar que por defecto viene en la vista de planta de nivel 2, ¿cierto? Pero haciendo doble clic en el nivel 1 ya nos dirigimos a la vista del primer nivel y podemos apagar entonces la del nivel 2 para no generar confusión. Las herramientas principales para el trabajo de un modelo estructural en Revit se encuentran en la segunda pestaña, la pestaña Estructura, y desde aquí podemos ver que aparecen todas las herramientas que podemos utilizar para un modelado, digamos, básico, avanzado e intermedio, con las herramientas genéricas de estructuras. Tenemos vigas, muros, columnas, suelos, vigas de celosía, tornapuntas, sistemas de viga, conexiones estructurales, fundaciones o cimentaciones estructurales, refuerzos o armaduras, ¿sí? Y una serie de herramientas que nos van a permitir generar un proyecto estructural a partir de un diseño específico o a partir de un diseño de arquitectura. Si quisiéramos iniciar un diseño a partir de un proyecto estructural, podríamos comenzar con el desarrollo de rejillas o ejes, ¿cierto? Eso lo encontramos al lado derecho de las herramientas en la pestaña Estructura. Nos aparecen acá con el comando Grid, que para nosotros van a ser rejillas o ejes estructurales. Al seleccionar este comando, nos pide un primer punto y luego un segundo punto, en donde ya podemos observar que automáticamente nos va a determinar nuestra primera rejilla, ¿cierto? Con el número 1 y con la simbología respectiva. Yo podría crear más rejillas con el mismo procedimiento, o podría utilizar el modificador copiar, que es el que tenemos aquí arriba al centro a la izquierda. Y este modificador lo voy a cliquear. Voy a activar estos dos parámetros, el múltiple y constante, para poder copiarlos, ¿cierto?, de forma repetitiva. Selecciono el origen o la referencia de copiado,
Coloco el cursor hacia la dirección en la cual voy a copiar y voy a escribir luego con el teclado numérico del computador la distancia a la cual los voy a copiar. Por ejemplo, 3 metros o en mi caso 3000 milímetros, ¿cierto? Y como tengo activado constante y múltiple, entonces también puedo volver a repetir el valor y hacerlo tantas veces lo necesite para generar una grilla, por ejemplo, de 5 ejes numéricos hacia el lado derecho, ¿sí? También podemos volver a utilizar este comando de rejilla y voy a crear mi primera rejilla horizontal. Ahí está, en el otro sentido. Y podemos ver rápidamente que, por supuesto, utiliza el último valor con el cual fue creado, en este caso el número 6. Como ya sabemos, podemos editar este valor haciendo doble clic lento en el número y al cambiarlo, por ejemplo, a la letra A, los grillas siguientes o los ejes siguientes que nosotros quisiéramos colocar o crear van a utilizar este último valor como referencia. Nuevamente, si yo quiero realizar una copia de estos ejes, podría crearlos con el comando crear rejilla o simplemente volviéndolos a copiar como lo hicimos la última vez. En este caso lo voy a hacer de esta manera. Selecciono la referencia, la dirección en la cual voy a copiar, ¿ya? Y los voy a copiar esta vez, por ejemplo, cada 4 metros o 4000 milímetros, ¿cierto? Hacia arriba. 1, 2 y 3. Y rápidamente nos damos cuenta de que entonces esta nueva rejilla va a tomar el valor consecutivo respecto al anterior. A, B, C, D. Y podemos ver que tenemos una grilla de 5 por D elementos distribuidos cada 3 y 4 metros respectivamente. La gracia es que nosotros podemos iniciar un diseño a partir de la estructura considerando estas líneas de eje o estas rejillas como referencia inicial. Entonces, por ejemplo, desde la pestaña estructura podríamos colocar nuestros pilares estructurales o columnas estructurales, ¿cierto? Activándolas con el comando columna estructural. Parametrizamos respectivamente como corresponden, por ejemplo, hacia arriba, altura, y luego conectado al nivel siguiente, en este caso el nivel 2. ¿Sí? Selecciono el tipo de pilar, voy a utilizar el primer pilar que aparece como familia hormigón rectangular y tipo 300 por 450 milímetros, es decir, voy a colocar un pilar cuya sección es de 300 por 450 milímetros de sección para este pilar de hormigón armado. Antes de colocar el pilar, voy a utilizar esta opción que se encuentra arriba a la derecha, colocar en rejillas. Entonces, si yo la cliqueo, ¡pum!, podemos ver que el software nos dice, bueno, seleccione todas esas referencias, en este caso rejillas, con las cuales usted quiere colocar un pilar en sus intersecciones. Y si yo selecciono todas ellas, lo que va a hacer, va a disponer de pilares estructurales en todas las intersecciones de los ejes que acabamos de seleccionar. Recordemos también que podemos utilizar la tecla espacio para voltear los elementos antes de colocarlos. También lo podemos hacer después. Una vez que tenemos seleccionadas las grillas o los ejes en los cuales nosotros vamos a disponer nuestros pilares, podemos darle entonces a la opción finalizar y ya tenemos desarrollado este comando. Si nos posicionamos en la casita en la parte de arriba, en donde se encuentran los iconos rápidos de Revit, ¿ya?, podemos darnos cuenta de que nos vamos a dirigir automáticamente a una vista 3D por defecto. Identificamos en el lado izquierdo, en nuestro navegador de proyectos o Project Browser, que nos va a crear una vista 3D default. Voy a cambiar el modo de visualización para poder ver los elementos de forma sombreada, ¿cierto? Ahí. Y con las teclas o con el comando de atajo de teclado WT voy a poder tener dispuestas ambas vistas, ¿cierto?, que se encuentran, o las vistas que se encuentran abiertas en este caso, en el mío eran 2, y se van a disponer de forma ordenada en mi pantalla. Y de esta manera entonces puedo ir viendo los resultados de la vista 3D. Nuevamente puedo utilizar el comando viga. Fíjense, voy a la pestaña estructura,
viga, Structural Framing Beam, ¿cierto? También lo podemos identificar como armazón estructural, en el caso de las familias que vienen en el software. Voy a seleccionar este comando, viga, parametrizo nuevamente, le digo en dónde voy a posicionar estos elementos y lo voy a posicionar en el nivel 2. Ese va a ser el parámetro, porque como son vigas estructurales van a estar arriba. Selecciono el tipo de viga que voy a utilizar para este caso y va a ser un armazón estructural de 300 por 600 milímetros de sección. Y nuevamente, si se fijan al lado superior derecho, nos aparece esta opción maravillosa que dice en rejillas. Si utilizamos esta opción, voy a seleccionar todos los ejes o rejillas en cuyas intersecciones yo quiero que se cree un elemento tipo viga. Luego le doy el botón finalizar y ya tenemos entonces nuestro diseño de arquitectura a partir de estas intersecciones. Nos damos cuenta de que nos entrega un aviso, una advertencia, que nos dice básicamente que estos elementos no son visibles en esta vista, en la vista de planta de nivel 1. ¿Por qué? Porque es una vista de planta que mira hacia abajo, ¿cierto? Y las vigas las colocamos en el nivel superior. Por tanto, los elementos existen, pero no son visibles en esta vista en particular. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con fundaciones. Voy a colocar fundación aislada o cimentación aislada con el comando, ¿cierto? Cimentación. Parametrizo nuevamente, identificamos el nivel de colocación del elemento, que en este caso va a ser el nivel 1. Seleccionamos el tipo de fundación o de cimentación que vamos a utilizar, en este caso la familia de zapata rectangular de 1800 por 1200 por 450 milímetros. También, como podemos ver, en las opciones hacia el lado derecho, en la cinta de comandos, podemos ver que nos entrega la opción en rejillas, en intersección de rejillas, pero también la opción en columnas o pilares, ¿cierto? Y dependiendo de cómo procedamos al diseño, entonces usamos una u otra. En este caso, voy a utilizar las opciones en columnas, ya que se encuentran dispuestas en este proyecto. Selecciono las columnas o pilares en los cuales voy a aplicar esta cimentación y luego le doy a la acción finalizar. ¡Param! Y ya tenemos un diseño de estructura ordenado a partir de los ejes. Gracias.